La Biblia dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. En pocas palabras, no es malo planificar. La pregunta es si en mi planificación Dios está presente o Él es el que va a planificar. Yo debo planificar en base a la voluntad de Dios y alinearme al plan de Dios. Mucha gente hace planes a veces en contra de la voluntad de Dios. Y precisamente el mejor plan no es el que yo tengo, sino el que Dios tiene listo, diseñado, en el cual yo debo acoplarme a ese plan. Amén. Entonces de eso vamos a hablar. ¿Cuál será entonces ese plan? ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Qué haré este nuevo año? Yo sé que usted se lo ha preguntado. ¿Será posible que este año sigamos en la misma situación? ¿Será posible que en este año sigamos en el mismo toma y dame de siempre en la familia, en el hogar? ¿Será que este año yo sigo de la misma manera con mi esposo, con mi esposa? Bueno, a veces ¿qué va a suceder o qué va a pasar? No depende tanto de Dios, sino de su actitud. Depende de cómo usted realmente en su corazón determine comenzar a hacer las cosas diferentes. Porque algunos dicen, este es el año de la bendición, este es el año de la prosperidad, este es el año de que yo tomo mi lugar, este es el año en el cual nosotros quebrantamos y rompemos. Hermano, si usted no hace nada, nada de eso va a pasar. Porque no es de manera mágica, no es de manera como mucha gente piensa. Di una palabra, créelo y eso va a suceder. ¿Y dónde está realmente la obediencia, la santidad? ¿Dónde está realmente el compromiso? ¿Dónde está realmente la responsabilidad que cada uno como cristiano debe tener? Este puede ser el año de la bendición para muchos de los que están aquí, pero no necesariamente para todos, porque todos no están dispuestos a someterse, a obedecer y a alejarse de las cosas que son lo que le generan los malestares y los hay por los cuales están padeciendo y sufriendo. Hay gente que se la pasa en pero cuando usted realmente habla con la persona y comienza a ver exactamente qué es lo que sucede en su vida, es que es una vida de desorden, es una vida de desobediencia, es una vida totalmente aislada de la obediencia y de la voluntad de Dios. Por lo tanto, para esa persona no hay otra cosa que hay y hay. El hay en la Biblia nunca está asociado simplemente a algo bueno. Ese hay de la Biblia es un hay de lamento. Un ay de dolor, un ay de sufrimiento. La pregunta sería, ¿es esa la voluntad de Dios para mí en este año? Porque a veces tratamos de achacarle a Dios los males que vivimos. El peor error de una persona es decir que sus ayes son el resultado de la voluntad de Dios. Esos ayes, porque le voy a decir algo, dentro de la voluntad de Dios podemos padecer. Podemos sufrir, pero no estamos nosotros quejándonos. Nosotros entendemos que Dios está al control y nosotros esperamos en su voluntad. Pero hay de sufrimiento y dolor y lamento por el simple hecho de la soberbia, por el simple hecho del orgullo de nuestro corazón y de nuestro obstinado corazón que siempre se rebela contra lo que Dios desea y quiere hacer. Entonces, ¿cuál va a ser ese plan? ¿Cuál va a ser esa forma de empezar este año? ¿Cuál será la mejor forma o manera? Nos guste o no, cada año nos vamos a ver enfrentados ¿ante qué? Ante retos y desafíos que la vida nos repara. Circunstancias, situaciones. Nos toca planificar, nos toca establecer. Claro que sí, mire hermano, créame, si usted no se propone nada, no hace nada. Así como comienza el año, así termina y no ha hecho absolutamente nada. Esa es una realidad. Uno tiene que proponerse. Y no estoy diciendo con esto que vamos a escribir decretos, no se trata de eso. Se trata de realmente tener voluntad, deseo y una perspectiva de lo que vamos a hacer, primero espiritualmente, pero también físicamente. Si no nos proponemos hacer nada, no se hace nada ni en la iglesia, ni en la casa, ni en ningún lugar. Ay, es que ahorita no se puede, es que ahorita es muy difícil, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde? No nos proponemos hacer nada, porque no se puede según nosotros, ¿sí o no? ¿Y para qué nos vamos a mover? ¿Para qué vamos a decir que vamos a hacer esto si a la final no se va a hacer? ¿Cómo voy a decidir yo cambiar ciertas situaciones en la casa? ¿Cómo si no puedo? La pregunta es, ¿se ha propuesto hacerlo? ¿Estableció en este año que está iniciando hacer esto, hacer aquello? Bueno, tenemos que planificar, hermano, nos guste o no, y establecer prioridades y metas. Si usted me dice que está planificando comprar las Américas, posiblemente le diga, hermano, esa es una oración de fe, es algo que puede ser posible solamente si Dios, pero tal vez este año no lo haga. Porque si no tiene ni trabajo, ¿cómo va a comprar las Américas? Sería entonces la prioridad conseguir una chamba.
un trabajito, ¿verdad? Conseguir un lugar donde trabajar y donde producir, porque tampoco crea usted que hay mucha gente que va a comprar las Américas de sueños nada más, sin esfuerzo, sin trabajo. Voy a decir algo, Dios honra las manos diligentes y Dios bendice las personas que son laboriosas, que se levantan temprano, que están constantemente buscando qué hacer. Dios les repara, les bendice. Y desde luego que también va a depender de la capacidad de cada uno. Pero nos toca, mis hermanos, planificar, establecer prioridades y metas. ¿Cuál es la prioridad este año, mis hermanos? Porque a veces planificamos tantas cosas, pero que no son prioritarias. Hay un orden en la naturaleza, hay un orden en la creación, hay un orden de Dios para nuestra vida y hay prioridades que nunca pueden cambiar independientemente de que vengan años nuevos. Independientemente de que hayan pasado muchos años, hay prioridades que no deben cambiar. Y la primera prioridad es Dios. La segunda prioridad es mi familia y la tercera prioridad es la iglesia, aunque muchos no lo creen. No puede ser el dinero primero a costa de la familia, sin importar lo que suceda con ellos en el camino. Debo ver cuál es el paso siguiente que debo dar en este año, pero ¿en base a qué? A mi relación con Dios, en base a mi familia y en base a la iglesia, en base a cómo eso genera para bien o para mal para nosotros como creyentes y como personas que amamos a Dios. ¿Y qué beneficio trae en relación a mi familia? ¿Qué les beneficia? Les trae comodidad, les trae esto, aquello, pero ¿cómo estarán internamente, espiritualmente, moralmente? ¿Y qué tanto le afecta o le deja de afectar las decisiones que vamos a tomar? Entonces la prioridad a veces no es solamente tener un trabajo. Si ese trabajo queda a años luz de mi casa, no puede ser para mí. Si ese trabajo hace que me pierda los mejores momentos de mis hijos, lo siento, pero no es para mí. Si ese trabajo hace que mi relación con mi esposa mengüe, si su relación con su esposa mengua, su relación con Dios mucho más rápido. Si ella que la ve todos los días y le habla, y habla bastante, y aún así mengua su relación, ¿cuánto más con Dios que no lo está viendo, mis hermanos? Es cierto que existe, es cierto que es real, pero si mengua mi relación con mi esposa, le aseguro en un 100% que su relación con Dios ha menguado grandemente en los últimos días. Pero nos toca, mis hermanos, hacer el mejor plan. No cualquier plan, no su plan, sino el mejor plan. Y la Biblia nos va a hablar al respecto, nos va a mostrar al respecto en los textos que vamos a estar leyendo. Entonces la mayoría de las personas se enfocan en lo natural. ¿Cuál es el plan de la mayoría de la gente? Incluso el plan de la iglesia en el día de hoy. Tener esto, conquistar aquello, comprar esto, recoger para esto, hacer aquello. Y sí, muy bonito, parece mucha fe, pero está enfocado en un término terrenal, humano y carnal. En satisfacciones personales, en personas que están buscando sus propios fines en vez de los fines de Dios. Entonces, si mi planificación busca exaltarme a mí por encima de Dios, esa planificación está mal. Porque mi planificación debe ser convertirme en este año y en los años venideros en el hombre y en la mujer que Dios quiere que yo sea. La pregunta en esta mañana, ¿cómo está planificando su vida? ¿En base a qué? ¿Cuáles son los riesgos que implican la planificación que está haciendo? ¿Le beneficia realmente? ¿Le genera provecho espiritualmente, hermano? El mundo sabe, o mejor dicho, los cristianos debemos saber que lo que sucede en el mundo es de una u otra manera una señal de lo predicho por el Señor. Entiendo que el mundo vea como normal eso y diga, ay, bueno, sí, gran cosa que se quemaron 12 millones de hectáreas y siguen quemándose en Australia, gran cosita, ¿no? Si usted comienza a sacar 12 millones y el ritmo que va se sigue quemando, estaríamos hablando que se estaría quemando Venezuela y parte de otra. En cuanto a extensión de territorio, no puede ser algo normal cuando el ecosistema, y estoy hablando de un continente, está generando tantas desgracias y tantos males. Pero los cristianos estamos tan desenfocados que nada de eso llama nuestra atención. Queremos simplemente solventar y que nuestros problemas, muchos no tienen problemas, se están buscando problemas. Algunas personas dicen y que tienen problemas y están realmente buscándose problemas. ¿Cómo puede tener problemas una persona que disfruta y goza de la libertad de poder servir a Dios, congregarse, reunirse, de tener una familia, de tener un hogar, de tener unos hijos, de tener tiempo con su familia, que ciertamente no tiene todo lo que económicamente pudiese desear, pero ¿qué es la prioridad en la vida, mis hermanos? ¿Qué es realmente lo más importante y qué es lo que realmente más necesitan nuestros hijos? Algunos dirán, necesitan dinero, porque cómo se preparan, cómo estudian, cómo se visten, cómo calzan. Sí, eso es importante, pero aún con todo y eso no es lo que realmente nuestros hijos necesitan.
Y no digo esto porque quiera que cada uno de nosotros viva sin ninguna de estas cosas que son necesarias. Lo digo para que reflexionemos y pensemos y tomemos en cuenta qué es realmente lo prioritario en nuestra vida. Entonces se enfocan en lo humano, se enfocan en qué, en las cosas terrenales. Su lista de planificación puede ser inmensa y extensa y por lo general está enfocado en nosotros mismos. En lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros anhelamos, pero nunca o muy pocas veces lo que Dios desea. Si usted es un discípulo de Cristo, debe coincidir conmigo en el hecho de que fue el Señor quien dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es necesario también, que dice la Biblia, que cada uno de nosotros esté dispuesto a negarse a nosotros mismos. Si hemos vivido tantos años haciendo lo que queremos, ¿por qué nos cuesta tanto negarnos para el Señor? Negarnos en algo que queremos, que puede que no sea malo, pero que no está por encima de la voluntad de Dios y que no puede ser mejor que agradarle a Él. Entonces debo menguar, amén, menguar. Entonces, aunque sea muy extensa y aunque esté enfocada en mí misma, debo analizar y poner el orden de prioridad. ¿Realmente vale la pena? ¿Qué es lo que esto me enseña? Y precisamente en Segunda de Crónicas, que es donde vamos a tener nuestra lectura, el capítulo 29, nosotros vamos a leer acerca de un hombre, de un rey llamado Ezequías, que estableció prioridades. Y esas prioridades trajeron como resultado no solamente la bendición personal de él como rey y como hijo de Dios, sino la de todo un pueblo, la de su familia, la de sus hermanos, la de su prójimo. Pero para eso él tuvo que tomar acciones y cartas en el asunto. Segunda de Crónicas, capítulo 29, vamos a leer algunos versículos y dice la palabra de Dios: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. ¿Cuántos años tenía? O sea que la edad a veces no es garantía de una cosa ni de otra. Hay gente que tiene 50 y parece que tuviera 12. Y hay gente que tiene 25 y razona como que si tuviera 100 años. No todos los reyes, algunas veces decimos, no, los jóvenes no se pueden poner a gobernar porque el proverbio dice, no, en la Biblia hay uno de 8 años cuando comenzó a reinar. Y con 8 años, dice la Biblia que se convirtió en un rey extraordinario. A medida que crecía y avanzaban los años, era más sabio y se llamó Josías. Pero Josías tuvo un abuelo que se llamó Ezequías. Amén. Diga conmigo, nosotros hacemos la diferencia. Mire, hermano, este hombre llamado Ezequías era el abuelo de Josías. Y a veces uno no sabe, el rey Acaz, que era hijo de fue terrible. Pero el nieto se pareció al abuelo, no se quiso parecer al papá. O entonces usted como abuelo o como abuela tiene que modelar. Porque puede que su hijo no se quiera parecer a usted, pero puede ser que se parezca a su abuelo o a su abuela. Y como es su abuelo y como es su abuela, va a influir de una manera u otra en el nieto o en la nieta. Y dice la Biblia que comenzó a reinar con 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Ezequías? Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Todos los reyes del norte fueron malos. Los de Judá eran unos buenos, otros malos, pero ninguno dice, el único de quien dice que hizo lo bueno como David su padre es acerca de Ezequías. Del resto dice hizo lo bueno. O sea que cuando dice ni antes de él ni después de él hubo un rey como él, es porque realmente fue un rey celoso que amaba al Señor y amaba su obra. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, que no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros propios ojos. He aquí, nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira,
Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y le seáis ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasía, y Joel, hijo de Azaría, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Agdia, y Azarías, hijo de Jealelel, y de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Eliasafán, Sinri, Jehiel, de los hijos de Asa, Zacarías y Matanías, y de los hijos de Emán, Giel, Simei, y de los hijos de Jetudún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Dios. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová y el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Y comenzaron a santificarla el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Padre, en esta mañana ayúdanos a entender tu palabra, a comprender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, Señor, por medio de ella. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros porque somos débiles y necesitamos de ti, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poner, Padre Santo, en orden las cosas, las prioridades en nuestra vida. Especialmente, Señor, cuando, aunque ya es el día 12, Señor, del mes, Padre Santo, Señor, queremos, Señor, comenzar correctamente, queremos redimir el tiempo y queremos hacer lo que tú realmente quieras, Señor. Ayúdanos, Padre, porque realmente necesitamos de ti, Señor. Y glorifícate en nuestra vida para gloria y honra de tu nombre. En Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Entonces, sin duda alguna, de algo que tenemos que estar conscientes es que este rey comenzó de la mejor forma y tenía un gran plan. El gran plan radicaba no en hacer lo que él quería, sino en hacer la voluntad de Dios. Él entendió y comprendió claramente que si él quería tener éxito en ese nuevo tiempo para él, en el año en el que comenzaba a reinar, en el año en el cual iba a comenzar a desarrollar su reinado, él requería y necesitaba el auxilio y la dirección de Dios. ¿Cuánta gente no piensa y cree que puede decidir y hacer y planificar sin tener en cuenta a Dios, sin incluirlo dentro de sus planes, y aún pretenden tener éxito en algunas áreas sin tener en cuenta a Dios? A veces Dios es usado como cliché solamente. Decimos, no, Dios sabe, o no, Dios está conmigo, y Dios sí, Dios me va a acompañar. Hay ciertos lugares donde Dios no lo va a acompañar ni lo va a apoyar. Y no porque Dios sea malo, o porque Dios realmente no desee su bien, sino porque sencillamente Él no puede realmente deshonrarse a sí mismo ni desobedecerse. Él es un Dios santo, hermano, un Dios recto, un Dios justo. Y este rey llamado Ezequías comenzó de la mejor forma y elaboró un plan. Y usted también debe aprender esto. Siempre debo elaborar planes, no solamente que me beneficien a mí, sino que beneficien a todos los que están a mi alrededor. Si usted como padre elabora un buen plan, sus hijos serán bendecidos. Si usted como madre elabora un buen plan, su familia será bendecida. Y si usted como un hermano de la familia, el único creyente, tiene un buen plan en el Señor, su familia también será bendecida. Pero debe pensar no solamente en usted. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hay gente que elabora planes pensando solamente en ellos, egoístamente. Y no solamente se dañan a sí mismos, sino que dañan a otros que no tienen nada que ver con lo que él decidió o tomó decisiones. Y en esto tenemos una gran responsabilidad los padres. Una gran responsabilidad delante de Dios con respecto a las decisiones y a las cosas que hacemos y decimos, porque no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a nuestros hijos. Y yo quiero, mis hermanos, que nosotros en esta mañana tomemos muy en serio lo que las Escrituras nos enseñan para que nos convirtamos realmente en esos padres que Dios desea que seamos. Ezequías entonces empezó el año no planeando para el futuro. A veces nosotros estamos siempre tan pendientes del futuro que no vivimos el presente. Estamos todo el tiempo planificando para el resto de los años, ignorando en el que estamos viviendo. Y él no planeó para el futuro, sino que pensó en reformar o planificó para reformar el presente. Si yo le pregunto, ¿qué pudiera usted reformar de su propia vida? ¿Qué pudiera usted reformar en este año? ¿Qué pudiera usted estar haciendo por usted mismo y por los suyos? Si yo le pregunto en esta mañana, ¿qué me diría?
¿Qué cosas cree usted necesarias tener que cambiar dentro de sí mismo? A veces pensamos, mis hermanos, que lo que necesitamos es esto y aquello, pero lo que necesitamos es empezar de la mejor manera y es reformándonos a nosotros mismos. El cristiano necesita entender que está en una constante reforma. No es suficiente con lo que ya Dios hizo. Es necesario seguir viendo lo que Dios esté haciendo ahora, en tiempo presente, porque Dios es un Dios que hasta el día de hoy trabaja, mis hermanos. Y como cristiano usted no puede conformarse, porque el problema de Israel era que Dios hacía grandes cosas, ellos eran testigos, las disfrutaban, eran beneficiados, pero automáticamente comenzaban a olvidarse y a vivir de glorias pasadas y caían en pecado, en idolatría, en desobediencia. Por lo tanto, nosotros necesitamos también una reforma interna, una reforma del corazón, una reforma de la mente. Comenzar a investigar qué hay dentro de él. Tal vez hay inmundicia dentro. Tal vez hay cosas que contaminan. Tal vez hay cosas que están perturbando mi manera de ver la vida cristiana, mi forma de vivir para Dios. Y créame, nadie puede limpiar eso a menos que sea usted, mi amado hermano. Nadie puede limpiar mi corazón, ni puede hacer un autoexamen tan detallado y tan claro como el que yo mismo pueda hacerme. Desde luego que Dios le habla, desde luego que Dios le muestra por medio de la palabra, pero solamente usted puede realmente abrir, porque usted de una u otra forma tiene que abrir las puertas de su corazón y comenzar a sacar todo lo que esté albergándose allí que no provenga de Dios, si quiere realmente tener éxito en la vida cristiana y en los años por venir y en el presente. Necesita hacer algo como lo que hizo el rey Ezequías. Ahora, él no comenzó planeando el futuro, sino reformando el presente, porque nada puede suceder en el futuro si no trabajamos en el presente. Oiga bien, nada puede suceder en el futuro si no trabajamos en el presente. Mucha gente sueña con un futuro glorioso sin vivir un presente. Y hay mucha gente, y especialmente la iglesia, engañada ilusoriamente, en vanidad, pensando que va a llegar un tiempo y va a vivir de una manera sin hacer absolutamente nada en el presente. Nada puede suceder, hermano, en el futuro si no trabajamos en el presente. El año que viene o en los meses por venir, usted no se convertirá en alguien espiritual, al menos que empiece a trabajar hoy en su vida espiritual. Pero hay gente que cree que va a ser más espiritual el año que viene y no está haciendo nada en el presente. No se está congregando, no está leyendo la palabra, no está para nada en lo absoluto involucrado en las cosas de Dios ni en las cosas de la iglesia. ¿Cómo pretende entender las cosas de Dios? ¿Cómo pretende tener paz? ¿Cómo pretende estar seguro y firme? ¿Cómo pretende tener una mente sana y fuerte, no positiva, sino llena del conocimiento de Dios? ¿Cómo pretende crecer en fe si no se llena de Dios? Es paradójico, ¿no? Pero mucha gente piensa y cree que puede tener fe, que puede echar fuera demonios, que puede hacer grandes cosas para Dios y no está absolutamente para nada involucrado en las cosas pequeñas con Dios. Ni siquiera en su propia vida. Ni siquiera en lo concerniente a su familia, a su hogar. El año que viene o en los meses por venir, usted no se convertirá en alguien espiritual, a menos que empiece a trabajar hoy en su vida espiritual. En sus objetivos para este año debe estar solidificar su relación con Dios. Yo estoy más que seguro que muchas personas no tienen en su lista de planificación solidificar su relación con Dios, porque se sienten bien como están. Para nada en lo absoluto les preocupa qué piensa Dios sobre la decisión que van a tomar. Yo creo que Dios debe acompañarme, ayudarme y hacer de mí misericordia, aunque yo no lo esté tomando en cuenta. Pero entre esa lista, mis hermanos, yo quiero personalmente tener una relación solidificada, firme, fuerte como el hielo con el Señor. Quiero solidificar mi relación. Si le pregunto cuál es su deseo, cuál es su intención, ¿cómo está en esa planificación? ¿Está realmente fortalecer su relación espiritual con el Señor? Por encima de cualquier cosa, debe estar fortalecida nuestra relación con Dios. Comúnmente, mis amados hermanos, se comete el error de establecer prioridades en las cuales Dios no está en el centro. Pero la gran verdad es que el inicio de todo lo bueno y de toda solución a nuestros problemas se encuentra en el Señor. El inicio de todo lo bueno y de toda la solución a nuestros problemas se encuentran en el Señor. Él es el único que puede darnos las cosas buenas que realmente podamos necesitar. Él es el inicio de toda cosa buena. Y si usted comienza claramente
de la mejor forma, haciendo el mejor plan, buscando el rostro del Señor, las cosas en su vida van a ser diferentes, mis amados hermanos. Su mejor plan, mi querido hermano o hermana, para este año 2020 es afrontar en primer lugar sus problemas espirituales. ¿Debo afrontar mis problemas espirituales? ¿Cuáles son? No sé, pero estoy seguro que usted debe saber cuáles son sus problemas espirituales. Ese debe ser mi plan. Mi plan este año debe ser afrontar mis problemas espirituales. Aunque tengo una familia, aunque tengo hijos, aunque tengo esposa, debo hablar en algo personal, porque a veces planificamos solventarle los problemas espirituales a los demás y no solventamos los nuestros. A veces muchos problemas son el resultado de nuestra arrogancia, de nuestra prepotencia, de nuestro orgullo. Ese es un problema espiritual muy grande dentro de la iglesia. Y es un problema tan fuerte, tan severo, que ahoga a muchas personas. El propio orgullo los inunda a tal punto que ya pierden toda sensibilidad. Y si yo no trabajo en eso, mi amado hermano, no puedo ayudar a nadie. Nada se puede resolver en su vida sin haber resuelto esto primero. Lo primero es realmente planificar, afrontar mis problemas espirituales. La gran cantidad de problemas que enfrenta el mundo y nuestra nación tienen que ver con el pecado. La gran cantidad de problemas que afronta el mundo, incluyendo nuestra nación, es el pecado. Es el orgullo, la avaricia, la corrupción, la maldad. Es un problema grande y serio. Y muchos estamos soñando con un país hermoso y bonito, pero sumergidos en la idolatría, sumergidos en la brujería, sumergidos en la hechicería, sumergidos en el pecado, sumergidos en la corrupción, y así vamos a convertirnos en el próximo Singapur. Imposible. No sucede en ninguna parte. Necesita haber reformas en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y desde luego que en Cristo y en el Señor, la primera reforma tiene que ser espiritual, mis amados hermanos. Es una revisión interna de cómo estamos nosotros, desde los líderes hasta los feligreses, hasta los que hacen vida dentro de la iglesia. Porque así como un líder tiene un impacto, también es cierto que usted habla de su iglesia con su conducta y su comportamiento en su lugar de trabajo, en su familia y en los círculos donde se mueve. Pero a veces ignoramos esa verdad, tenemos muchos planes. Y un plan hermoso sería convertirnos en mejores creyentes cada día. La mayoría de las dificultades en la vida cristiana vienen como resultado de olvidar la ley de Dios. De olvidar la ley de Dios, de olvidar su palabra, de ignorar su palabra. Muchos problemas que nosotros tenemos es el resultado de ignorar la palabra de Dios. Está allí, sabemos que lo dice, pero prefiero ignorar lo que las Escrituras dicen. Voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo deseo, voy a hacer lo que a mí me hace sentir mi corazón. Error. El corazón es engañoso y perverso, dice la Escritura. No haga lo que le dicta el corazón, haga lo que dice Dios. Porque el corazón es traicionero. Pero muchos de nuestros problemas están allí, como resultado de ignorar su palabra, desobediencia, resultado de ignorar la palabra. Y si usted no atiende y empieza a trabajar en eso, todo lo demás será en vano. Todo lo que usted haga será en vano si no solventa ese pequeño detalle que es nuestra vida espiritual. Porque en el pecado, mis hermanos, y en la desobediencia no hay bendición. En el pecado y en la desobediencia no hay bendición. No se crea el cuento de que podemos estar en pecado y en desobediencia y Dios nos va a bendecir. Y si hay alguna cosa que parezca bendición, le aseguro que no es Dios. Posiblemente sea el diablo para mantenerlo allí en su pecado, para que persista en él, para que se deleite en él y para que sienta, bueno, después de todo no es tan complicada la cosa. Mira, a pesar de todo lo que he hecho, mira cómo estoy, mira cómo me va, mira cómo me siento. Créame, Satanás es experto en engañar a las personas. Por eso se llama el padre de mentira. Y ha tenido éxito. Tanto éxito que durante todos los siglos nunca ha cambiado la estrategia. Porque no le ha hecho falta. Su estrategia de mentir y de engañar y de manipular a las personas es tan efectiva que durante el tiempo que tiene existiendo, él no ha cambiado su estrategia. Desde el Edén y hasta que sea arrojado al lugar donde será arrojado, su estrategia es mentir, engañar, manipular, controlar. Entonces no puede haber bendición. ¿En qué? En la desobediencia y en el pecado. No puede haber bendición de Dios. Podrá alcanzar algunas cosas de su capricho, pero serán para mal y destrucción y dolor.
Sí, tengo todo lo que anhelé, pero posiblemente le haya costado su matrimonio. Sí, tengo todo lo que quería, pero posiblemente tenga ahora facturas que no se pagan con dinero. ¿Sabía eso? Hay cosas en la vida que no se pagan con dinero y que son tan dolorosas y tan tristes y tan lamentables y que la gente se siente tan frustrada porque teniéndolo todo no puede solventar eso. Porque no se solventa con dinero. Necesita arrepentimiento, necesita realmente reconocer su pecado, humillarse. ¿Y sabe que es difícil humillarse cuando se tiene? Hay gente realmente que está en graves problemas porque lo que creía que iba a ser una solución a su vida se convirtió en un gran problema. Ahora la arrogancia se apoderó de él. Ahora el orgullo y la soberbia se apoderaron de él. Y ahora está atrapado en su propia fortuna y en su propia riqueza. Y habla consigo mismo y se habla a sí mismo y dice, ¿por qué la gente dice eso de mí? Yo no soy eso. Yo soy solamente un hombre que ha prosperado en la vida y que ha trabajado duro por lo que tiene. Pero tiene un gran problema, mi hermano. Si no hay arrepentimiento, si no hay reconocimiento, si no hay una búsqueda sincera de Dios, sin importar quién sea, sin importar quién haya sido, sin importar las obras que haya hecho para calmar la conciencia, no hay otro lugar para él que no sea infierno, a menos que haya arrepentimiento. Entonces, serán para destrucción y para dolor lo que logre y lo que alcance. Porque alguien dirá, pastor, pero o sea, usted está diciendo que cualquier persona que esté fuera de la voluntad de Dios, entonces no le va a ir bien. No, yo no he dicho eso. Hay personas que están fuera de la voluntad de Dios y humanamente hablando, parece que le va de maravilla. Prosperan, tienen todo lo que quieren, tienen todo lo que desean. Nunca tienen menos, al contrario, siempre tienen más. Pero eso no es sinónimo de la bendición de Dios. Porque usted no ve por un hueco la realidad que afrontan y que viven. Usted no ve en lo que están sumergidos y usted no ve el costo de todo lo que tienen, que es una eternidad de perdición sin Cristo, eternamente separado de Dios, en un tormento constante que posiblemente no ha llegado ahora, pero que está próximo a llegar. El juicio de Dios, mis hermanos, no puede ser burlado y nadie se escapa de él. Por eso decía Asaf, no tengas envidia a causa de los malignos. No tengas envidia de ellos. En 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, leímos que él hizo lo recto delante de Dios, al igual que David, su padre. Pero también dice en 2 de Reyes, y voy a invitarlo a que abra su Biblia allí, 2 de Reyes, y vamos a ver allí en 2 de Reyes cómo nos muestra dónde está la garantía de nuestro éxito. ¿Dónde está la garantía de nuestro éxito? Y es la obediencia a nuestro Señor. Amén. La garantía de nuestro éxito está en la obediencia al Señor. Y dice la Biblia que en el 3er año de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Nombre de su madre fue hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Mire, hermano, si usted lee Primera de Reyes, pero tiene que leer primero los 5 libros de la Biblia y usted va a ir avanzando y usted se va a dar cuenta que si hay algo que genera realmente mal y destrucción es la idolatría. La idolatría es un pecado detestable delante de Dios. Cuando digo idolatría no se refiere solamente a una imagen en la cual usted se postra o se puede postrar. Se refiere a todo lo que ocupa el lugar de Dios y que le roba la gloria a Él. Y dice en la Biblia que este rey quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que habían hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Qué significa esto? Hermano, nosotros podemos hacer un ídolo religioso de algo que Dios haya usado en determinado momento. Y en el día de hoy, la iglesia y el pueblo está sumergido en una idolatría a una cantidad de hombres que de una u otra forma han sido usados por el Señor en determinado momento, pero que no son objeto de adoración. Pero el pueblo le está adorando, el pueblo le está sirviendo y están postrados realmente a la voluntad de ellos y no a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que este instrumento que era de bronce, que Dios había hecho para que cuando una serpiente los mordía, porque la desobediencia siempre trae desgracia.
Cuando comenzaron a quejarse y a murmurar en el desierto, Dios se enfureció y envió serpientes. Y todo lo que la serpiente mordía, ellos entonces dijeron a Moisés, ayúdanos. Y Moisés oró y Dios le dijo, bueno, levántate como símbolo y como señal profética de lo que Cristo iba a hacer, una serpiente de bronce y ponlo junto a la bandera. Y cuando una serpiente muerda a alguien, por fe, oiga bien, lo que sana no es la serpiente, y por obediencia, miren al asta de bronce que está allí y automáticamente serán sanados. Pues los niños agarraron y dijeron, qué poderosa es la serpiente de bronce. Vamos entonces a adorarla. Ahora le estaban quemando incienso. Qué cosa con el hombre y el ser humano, ¿no? En su ignorancia. Decía el doctor Magui, tendríamos entonces que adorar al grifo porque nos da agua. Pero uno se ríe, pero la Pachamama es adorada, la tierra es adorada y no el que creó los cielos y la tierra. Pero entonces vamos a adorar al carro que nos transporta, aunque yo estoy seguro que hay gente que adora su carro. Andan con un trapito. No, yo no puedo montar ese señor, eso pesa mucho. Me va a dañar los amortiguadores. No, los cauchos están muy caros, yo no puedo ir para allá. Y hay un objeto de adoración. Le roba la paz. Lo tiene cautivado su vehículo. Su vehículo sirve para cualquier cosa menos para beneficiar a otros. Yo amo al Señor, pero mi carro no lo presto para Dios. Yo amo a Dios, pero mis recursos son para mí. Hay cosas que se han convertido en la culebra de bronce nuestra. Algunos son de metal, de latas, otros es la casa, para otros es su dinero, para otros es otra cantidad de cosas, mis hermanos. Para otros es su familia, que se convierte en una idolatría a la familia, que le roba el lugar a Dios. Hay algo que siempre comparto, tal vez lo he dicho otras veces, pero hay personas que me han dicho a mí, no, pastor, yo en verdad no me puedo congregar porque, la Biblia dice que el primer ministerio es la familia y yo estoy dedicado a la familia. Y digo, válgame Dios, si usted ama a su familia tiene que escuchar la palabra de Dios. Si usted ama a sus hijos, tiene que instruirlo en la palabra de Dios. Si usted no los ama, déjenlo que vivan como le dé la gana. Pero porque usted ama a sus hijos, quiere que conozcan al Dios verdadero. Pero mucha gente ignora eso, mis hermanos. Y hay ídolos nuevos. Y este Dios que estamos viendo aquí hablando, ha dicho que este hombre llamado Ezequías, este rey, quitó los lugares altos, quitó los lugares donde la gente iba a adorar. Porque la gente tiene un gran detalle. Mire, la gente nos dice a nosotros religiosos, pero todo el mundo es religioso, mis amados hermanos. Yo no adoro a Dios, ni a Jehová, ni a la Biblia, porque eso lo hicieron los hombres. Pero tengo un Buda, tengo un Feng Shui, tengo en mi casa entonces yoga. Y la gente no sabe de dónde viene el yoga, que representa también una deidad hindú. No, yo no creo en esas cosas, porque eso creen los fanáticos, los ignorantes. Pero entonces yo creo realmente en la nueva era, en los movimientos, en las gotas del agua, cómo suena el mar. ¿Cómo se llama eso? Idolatría, mis hermanos. No, yo no creo en esas cosas, pero tengo un líder humano que no es religioso, pero me guío por lo que él dice. ¿Cómo se llama eso? Entonces, el que no adora a Dios, adora al diablo en cualquier forma y en cualquier imagen. Pero es mentira que la gente dice, yo no soy religioso. Y una de las cosas que estaba sucediendo era que el pueblo se iba a la montaña, como se pueden ir aquí a Sorte, en los lugares altos, donde se hacen las fechorías religiosas, y ahí tenían sus dioses. Ahí se echaban su ramazo, ahí hacían sus cosas, se fumaban su tabaco, ahí estaban. Entonces, ¿qué hizo el rey? El rey dijo, bueno, yo quiero a esta gente y los quiero ayudar. Pero como los quiero ayudar, tengo que quitarle esos lugares paganos. Porque hay un gran detalle, ellos sabían que eso era malo y que era pecado. Y dice, y quebró las imágenes y cortó los símbolos. Y luego dice de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa de bronce, o serpiente de bronce. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Aquí está el éxito, mi hermano, de Ezequías. Y aquí está el éxito suyo si así decide hacer las cosas. Y dice la Biblia, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿En quién confiaba Ezequías? La esperanza no es incierta, mis hermanos, como algunos creen. Hay gente que dice, yo tengo esperanza, pero no cree en Dios. ¿Esperanza en quién? En Juan, en Luis, en Pedro. Pero tiene que creer en alguien. En la política. Algunos tienen esperanza en la política. Pero la Biblia dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza.
ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová. ¿Qué es el éxito realmente de un creyente? Seguir al Señor, seguir al Dios Todopoderoso. Y dice la Biblia que este rey, porque los que dicen que el evangelio es para los ignorantes, para los malandros, para los maliciosos, para los desprestigiados socialmente, no, hay reyes que creyeron en el Señor. Y el rey más sabio de toda la tierra, llamado Salomón, era creyente en el Dios viviente y en el Dios real. El rey más grande que ha conocido la historia, llamado David, creía en el Dios Todopoderoso. Entonces la idea de que esto es para los ignorantes es falsa, porque hubo un rey llamado Ezequías, tan glorioso, tan poderoso, hizo tantas cosas y las cosas que Dios añadió después, que venía gente de otros lugares a admirar su riqueza y a admirar el esplendor de sus ciudades. Entonces es una idea falsa de que solamente los ignorantes. En el Dios de Israel puso su esperanza y dice que ni antes ni después hubo otro como él, porque siguió a Jehová. Y el éxito no está, mis hermanos, en hacer lo que yo quiero, sino en hacer lo que Dios dice. Porque el que trae honra al hombre es el Señor. Usted puede tener un palacio, pero eso no lo hace un rey. Usted puede tener una casa grande, pero eso no lo hace una persona noble ni digna. Usted puede venir de la realeza, pero eso no lo hace realmente un rey ni una reina. No lo hace realmente grande o poderoso su dinero, sino su vida, mis amados hermanos. Y Dios hizo de este hombre realmente alguien grande, porque no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y mire lo que dice la Escritura. Y Jehová estaba con él, con Ezequías. Jehová estaba con él, claramente dice la Escritura, y a donde quiera que salía, ¿qué sucedía? Prosperaba. La prosperidad no está al lugar a donde voy, sino con quién voy. Y algo maravilloso que aprendió Moisés fue que él decía, hay una tierra que fluye leche y miel allá, pero si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir para allá. Porque no es la leche lo que trae satisfacción. Después que usted toma demasiada leche, está cansado, ya le fastidia. No es la miel, es sabrosa, pero empalaga. Lo que garantiza su estabilidad y su tranquilidad es la presencia de Dios en su vida. Y es lo que mucha gente ignora, mis hermanos. Hay gente que busca la tierra que fluye leche y miel, pero no busca al Dios que hizo la tierra que fluye leche y miel. Y es un error, mis hermanos, andar por el mundo o por la vida buscando la leche y la miel, ignorando al Dios que produce la leche y la miel. Y eso es lo que Ezequías hizo. Él estuvo con el Señor, buscó al Señor, y donde quiera que él salía, Dios lo prosperaba. ¿Cuántos quieren ser prosperados por el Señor? Entonces búsquele a Él, mis hermanos. Entiéndase prosperidad no en el sentido solamente económico, porque mucha gente busca a Dios por ser prosperado, pero no busca a Dios para eliminar los ídolos, para eliminar los lugares altos, no busca a Dios realmente para obedecerle, sino para buscar dinero. Por eso se frustran cuando no consiguen nada. Entonces, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. O sea, el rey que estaba antes le pagaba constantemente. O sea, era como una especie de lo que sucede en el día de hoy. Tenía que pagar vacuna para que tuviera la pinta de rey. Para que pudiera ser un rey tenía que pagar su vacuna a Babilonia, a los asirios. Tienes que pagar tu vacuna, porque si no, te quitamos de allí. Así como mucha gente que anda por ahí pavoneando y presumiendo, pero está pagando vacuna. Porque no puede ser realmente libre, ni pavionar, ni confiarse en lo que tiene. Tiene que pagar vacuna, tiene que estar bajo una constante situación. Y sabe, la Biblia dice que este rey llamado Ezequías, no, yo no sigo en eso. Dice, no le sirvo a ese hombre así como le sirvieron a mi papá. No, yo no. Ahora, él no era que estaba dándosela de fuerte y no le tengo miedo a nadie, sino dijo, si yo confío en Dios, amén, y si Dios está conmigo, Él se encargará de mí. El soborno no es bueno, mis hermanos. Ni sobornar, ni dejarse sobornar, ni admitir cohecho. Cuando uno comienza a practicar y a caer en eso, usted andará toda la vida en eso, mis hermanos. Y va a ser difícil, va a ser fuerte. Y Dios debe ayudarnos, hermanos, a que nosotros analicemos las cosas como deben ser, porque a veces caemos en ese tipo de situaciones que dañan nuestra vida, dañan nuestra relación, traen desgracia a nuestra vida, porque empezamos a confiar en aquel a que le estamos pagando el soborno. Entonces empieza la gente a decir, no, a mí no me toca a nadie porque fulanito me conoce. No, a mí no me van a robar porque yo le pago a fulanito y tú crees que él es Dios.
¿Tú crees que no hay otros malandros que se van a levantar? ¿Tú crees que no hay otros que están en guerra con él? ¿Tú crees que él controla todo? No. Pero mucha gente está en eso. La Biblia dice claramente que lo primero que hizo Ezequías fue abrir las puertas del templo. En el capítulo 29, donde estamos. Abrió las puertas del templo y eso fue lo que él hizo. Él entendió y comprendió que la única forma de que su nación prosperara y saliera adelante era volviéndose a Dios. Claro, hermano, mire. Ellos sabían porque desde el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio decía, si obedecieres al Señor tu Dios, esto será lo que te pasará. Pero si desobedecieres, esto será lo que vendrá. Entonces lo que ellos estaban viviendo estaban constantemente bajo el yugo de los asirios, constantemente los saqueaban, constantemente los robaban, constantemente tenían que darle dinero, tenían que darle oro, constantemente, o sea, todo lo que hacían era para otros. Y él dijo, esto es consecuencia de nuestro pecado. Nos debilitamos porque cuando hay una guerra se llevan entonces a nuestros jóvenes, se llevan a nuestras mujeres, se llevan a la gente inteligente y dejan el bagaje, por así decirlo. Y ellos se estaban levantando en medio de esa situación y decía, cuando cosechamos entonces los tenemos aquí llevándose el 80% de la cosecha y el otro 20% vean qué hacen. Estaban allí y él entendió y comprendió que la única forma de que la nación saliera adelante era volviéndose a Dios. Ojalá todos entendiéramos eso, amén. Que la forma de salir adelante es volviéndonos a Dios. Y muchos de nosotros necesitamos volvernos al Señor de todo corazón. Necesitamos volvernos al Señor de todo corazón. Ezequías se encontró y comenzó a reinar a Judá en unas circunstancias terribles. Porque el hecho de que fuese rey no significa que agarró el mejor reinado del mundo. No, él era rey porque le correspondía. Le correspondía por origen, por ley, por voluntad de Dios. Pero las condiciones en las que estaba su reino eran terribles. Alguien puede ser presidente del país más pobre del mundo. Alguien puede ser presidente de un país en las peores condiciones del mundo. Y eso no, ay, sí es el presidente, pero ¿en qué condiciones está? Este hombre llegó y ese país estaba en unas condiciones terribles. Había muchos problemas. Tenían una condición pésima económicamente. Mala económicamente, pésima. Pero Ezequías entendió o atendió prioritariamente la pobreza y la miseria espiritual. Él dijo, de nada sirve. Porque mucha gente, y el fracaso de las naciones es ese, pensamos que la forma y la manera única de salir de la pobreza es simplemente con recursos, con dinero. Él entendió que su pobreza y su miseria se debía realmente a la miseria espiritual interna de cada uno de los judíos que hacían vida en ese lugar y en ese territorio. Y él atendió, ¿cuál es la prioridad? Sí, es verdad, tenemos necesidad económica, pero ¿cuál es la prioridad? Si yo le pregunto, ¿hay necesidad económica en nuestra nación? Sí, pero ¿cuál es realmente la prioridad? ¿Cuál es realmente la prioridad de la gente? ¿Por qué la gente está como está? ¿Por qué la gente no puede liberarse de ciertos yugos y de cierta forma de pensar? Porque están sumergidos, sometidos, subyugados, están realmente debilitados y dependen exclusivamente de un grupo de personas y no pueden realmente pensar que para ellos puede haber otra forma y otra manera de vida. Hay una miseria espiritual, hay una idolatría espiritual y están cautivos, mis hermanos. Entonces Ezequías entendió claramente que él debía dar prioridad a la pobreza y a la miseria espiritual. Fíjense que la miseria y la pobreza espiritual aquí no es lo mismo que el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza en el Sermón del Monte tiene que ver con la condición y la actitud delante de Dios, de darse cuenta de quiénes somos realmente. Yo soy un miserable que no merezco ir al cielo. Soy un pecador, pero la pobreza aquí no está refiriéndose en cuanto a espíritu, sino a condición física. Y él dice claramente, su pobreza y su miseria espiritual, su escasez de Dios, era la verdadera razón de su condición. Lo que pasaba era que se habían olvidado de Dios. Lo que pasaba era que le habían dado la espalda a Dios. Y lo que estaba sucediendo era que se habían sumergido en las cosas que condenaba a Dios, que era la idolatría. Él sabía eso. La verdadera razón de su condición, y comenzó por donde debía comenzar, por lo espiritual. ¿Por dónde comenzamos nosotros este año a solventar nuestros problemas? ¿Por lo espiritual o por las cosas económicas? Sería una buena reflexión para nosotros, porque algunos dirán, no, eso era en el tiempo de Ezequías. La palabra de Dios es viva, y dice la Escritura, permanece para siempre. Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, o sea, la palabra de Dios, no pasará.
es tan apropiada para nuestros días como lo fue para los días de sequía. Muchos piensan que sus problemas son solo económicos, pero la gran realidad es su problema espiritual. Y aunque muchos se esfuerzan y se enfocan en lo económico, nada cambia en la familia, nada cambia en el hogar, nada cambia en sus propias vidas, porque el verdadero problema es el pecado, mis hermanos. Y era el problema de esta nación, era el problema de estos judíos que estaban viviendo en los tiempos de sequía. Y él lo entendió. Y ahora algo interesante es que la Biblia dice que con un problema tan serio, el rey no dijo, bueno, como acabo de ser rey, me voy de vacaciones. Como acabo de agarrar el reino, voy a terminar de raspar la olla con lo que queda. Y bueno, a darme la vida de rey, pues empezar a llamar a las chicas malas y vamos a vivir la vida como queremos, como lo hicieron otros reyes, que fueron antes que él. Con un problema tan serio, el rey no podía darle largas, tenía que ser atendido. Diga conmigo, las cosas que son serias hay que atenderlas de una vez. Muchas veces le pasamos por encima. Es serio, el problema del matrimonio es serio. Vamos a darle larga al asunto. El problema realmente con los hijos es serio. No, está muy chiquito. Él se tira en el suelo, se revuelca, escupe la gente, pero no, él está chiquito. No, él va a cambiar cuando esté grande. Es serio, atiéndalo. No que atiéndalo, corríjanlo. No que hay cosas, hermanos, que no se pueden esperar. Y la vida espiritual, la condición en la que me encuentro ahora es seria porque las personas sin Cristo no van al cielo, aunque hay gente que les promete que sí. La persona va al cielo solo por medio de la fe y solamente habiendo recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces no podía darle largas, tenía que ser atendido, tenía que comenzar a trabajar inmediatamente. Oye, qué bueno sería que todos los reyes, los gobernantes y presidentes del mundo entendieran que agarrando la silla hay que empezar a trabajar. Pero qué bueno sería también que los cristianos entendiéramos que no hay tiempo que perder, sino que hay que trabajar, amén. Que hay cosas que tienen que ser atendidas inmediatamente. Diga conmigo, yo voy a iniciar hoy y no mañana. Porque el mañana es lo que nos está matando, hermanos. El que bebe dice un día más, mañana lo dejo. El que está en el vicio dice otra probadita más, mañana lo dejo. Yo lo voy a dejar. Yo sí lo voy a dejar, yo voy a cambiar, esta vez la engaño, pero ya después no. Una sola vez y ya. Y así los jóvenes dicen, una sola vez y ya, una sola vez y ya, y quedó embarazada. El día que estaba pensando en no seguir haciendo lo que sabe que no debe hacer, ese día quedó embarazada. Y el problema es que el otro le dijo, bueno, yo no sé nada que irás a hacer con eso, porque yo no quiero nada ver con muchachos. Pero a veces el mundo mantiene a la gente engañada, creyendo cosas que no son, dándole largas al asunto. Entonces mañana nos está matando, mis hermanos. Muchos cristianos están fracasados, derrotados, porque pensaron que mañana es tarde. En las cosas de Dios es hoy. Las cosas de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres en el desierto. Pero la gente se endurece diciendo mañana. La Biblia dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, vaya forma y manera de empezar el año, ¿no? En el primer año de su reinado, en el mes primero, en el capítulo 17 dice, en el primer día del mes, habiendo comenzado ellos la obra, en el 8º día la culminaron. Y al final del capítulo dice, hicieron todo rápidamente. Rápidamente. De manera que la mejor forma de comenzar el año, mis hermanos, es incluyendo a Dios en nuestro plan y comenzando a ajustarnos a los planes de Dios. Es comenzando a hacer lo que sabemos que Él dice que debemos hacer y dejando lo que Él dice que debemos que dejar. Y no estemos todo el tiempo postergando las cosas que ya sabemos de antemano que Dios está totalmente en desacuerdo con esas cosas. Comenzó a reinar entonces en el primer año, en el mes primero. Comenzó bien, poniéndose a cuenta con Dios. Lo primero que hizo es, vamos a ponernos a cuenta con Dios. Porque si no nos va a agarrar el próximo año peor que como estamos. Mucha gente, mis hermanos, dándole largas al asunto, las cosas se empeoran y se ponen en un estado y en un nivel más crítico, más severo, más fuerte. Pero él dijo, no podemos. Vamos a comenzar por donde debemos comenzar. Abran el templo. Ustedes dicen, ahí está la religión metida. O sea que Dios no está en todas partes, tenían que abrir el templo.
Le digo algo, en el templo moraba la presencia de Dios. En el arca del pacto estaba la presencia de Dios. No es el edificio como tal, es el significado y la garantía de que la presencia de Dios está en ese lugar. Ahora la presencia de Dios está en todas partes, está en su vida por medio del Espíritu Santo. Pero para ellos el templo representaba la presencia de Dios. Y la ausencia de la presencia de Dios había traído todos esos males. Ahora, entendiendo que si esto era lo que había traído los males, entonces teníamos que volvernos a buscar el rostro y la presencia de Dios. Y eso hizo el rey. Abramos el templo. Comenzó entonces poniéndose a cuenta con el Todopoderoso, abriendo las puertas del lugar indicado. Mira, la iglesia la han querido silenciar, la han querido apagar, la han querido ocultar. Pero bien, como decía un hermano, la iglesia es la única voz y la única conciencia que le queda a este mundo. Es la única voz moral. Y en todos los países donde la iglesia ha sido silenciada, la desgracia ha sido inminente. Estaba por venir y ya llegó en algunos lugares. Y en la vida cristiana, el tratar de silenciar la iglesia significa tratar de silenciar la voz de Dios. Significa tratar de callar a Dios. Mucha gente no quiere que Dios hable. ¿Sabe? Mucha gente está empezando este año de una manera muy distinta a nosotros. Están en este año así, mira, atrapando las bendiciones. Están en este año declarando y confirmando con algarabía y con gozo y con alegría, pero sin arrepentimiento, sin confesión y sin reconocimiento de pecado. Pregunto, ¿podrán venir todas esas cosas sin arrepentimiento, sin confesión? ¿Podrán venir todas esas cosas sin que nosotros realmente no reformemos nuestra vida espiritual? Y que no nos arrepintamos de todos los pecados de los que hemos sido partícipes. Yo quiero empezar como Ezequías. No será emocionante para muchos. No será quizás lo que tenía en mente, pero es lo mejor. Es lo que garantiza el éxito. No porque lo diga yo, lo dice la escritura que acabamos de leer. Entonces, estamos allí, mis hermanos. Necesitamos, como él, abrir las puertas del templo. Necesitamos abrir las puertas del lugar indicado para solventar los problemas del pueblo. Cerrar el templo es decir, no queremos escuchar a Dios. El no congregarse es decir, no quiero escuchar a Dios, porque ahí habla Dios por medio de su palabra. Y eso es lo que quería Ezequías. Para solventar los problemas del pueblo habría que abrir el templo. El pueblo había cerrado el templo. En ese lugar es donde Dios nos habla por su palabra e usa a sus siervos. Usted no debe cerrar su corazón, mi amado hermano. No debe cerrar su corazón. No puede hacerlo a la voz de Dios. No cierre su corazón. No, usted no debe cerrarlo. Al contrario, debe abrir su corazón como Ezequías el templo y dejar que la palabra de Dios sea proclamada. Abrir su corazón a la voz de Dios por medio de la predicación. Siempre es bueno decir, Señor, yo quiero que tú me hables por medio de tu palabra. Yo quiero escuchar tu voz. El rey exhortó a los sacerdotes, mis amados hermanos. Y mire qué hermoso. Dice la Biblia, ¿verdad?, que en el primer año de su reinado, el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Pero luego dice, e hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Hay cosas que Dios nos dice, pero que no la va a hacer por nosotros. La inmundicia tiene usted que determinar en su corazón sacarla. Lo contaminado tiene que usted determinar en su corazón sacarlo. El apartarse de ciertas prácticas, Dios le habla, le muestra, le dice, pero usted tiene que determinar apartarse de esas cosas. Hay unas personas que piensan que todo va a suceder así, solo, sin ningún refuerzo, ninguna dedicación. No, usted tiene que anhelar eso. Dios lo va a ayudar, le va a dar fuerza, pero usted tiene que determinar apartarse de ciertas cosas. Porque nuestros padres se han rebelado, dice Ezequías, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. El mal y la desgracia de un individuo, de una persona y de una nación es, mire, rebelarse contra Dios. ¿Qué es rebelarse contra Dios? Rebelarse es saber lo que Él quiere que haga, pero decido no hacerlo. Es una declaración de guerra. Rebelarse contra Dios y darle la espalda es muy bien lo que dicen, pero vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Mire, se toma como pecado de soberbia a la persona que oyendo la palabra de Dios persiste en hacer lo contrario, aun cuando Dios se le ha manifestado
y se le ha revelado. Usted entonces, mi amado hermano, debe entenderlo. Y mire qué hermoso, como dice el Señor. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Estaba en oscuridad la casa de Dios. Apagaron las lámparas y los ha entregado, dice, y no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. El rey exhortó a los sacerdotes y a los levitas a santificarse. Esto forma parte esencial de la vida cristiana. Debemos ser santos porque la Biblia dice que Dios es santo en toda vuestra manera de vivir. Dice la Biblia que Dios, a través de Ezequiel, le dijo a los sacerdotes, imagínense ustedes cómo estaba eso ahí adentro, ¿no? El rey Ezequiel tuvo que llamar a los sacerdotes. Se suponía que los sacerdotes enseñaban la ley y exhortaban al pueblo. Llamó a los sacerdotes y llamó a los levitas. Y en el día de hoy hay que llamar a los líderes, hermano. Hay que llamar a los sacerdotes, hay que llamar a los pastores, hay que llamar a los evangelistas, hay que llamar a todo el pueblo, los que están sirviendo en cualquier área. Y hay que decirles como Ezequiel, hay que decirles que deben santificarse, que deben apartarse de todas aquellas cosas que no agradan a Dios y comenzar a limpiar el templo, porque el templo lo han convertido en cualquier cosa, menos en el lugar santo en el cual Dios quiere que se le adore. Y él exhortó a los levitas a que se santificaran, a que se cambiaran su forma y su perspectiva de vivir y a que fueran santos, como dice el Señor. Ahora, nosotros debemos iniciar este año, mis amados hermanos, limpiando nuestras vidas. Debemos iniciar este año sacando todo cuanto desagrade al Señor de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento. Es sabio iniciar el año limpiándonos de toda contaminación, limpiándonos de toda inmundicia. Limpia el recinto donde Dios habita. Si Dios habita aquí en medio nuestro, dice la Biblia que Dios no habita en templo hecho de manos de hombres, ¿verdad? Pero dice que Él habita por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Si esta es la casa que Dios habita, esta casa tiene que estar limpia. Si este es el lugar donde yo quiero que Dios esté morando, esta casa tiene que estar limpia, purificada, santificada. Tiene que estar limpia. Y eso es lo que Ezequiel le pidió al pueblo. Santifiquémonos. Empecemos el año haciendo la voluntad de Dios. Empecemos al año obedeciendo a Dios. Limpiémonos de toda contaminación. Limpie el recinto donde Dios habita por medio de su Espíritu en usted. Sacar la inmundicia significa todo objeto contaminado, idolátrico. Saque la inmundicia del templo, les dijo. Sáquenla del corazón y empecemos correctamente, mis amados hermanos. Empecemos como debe ser, empecemos como corresponde, para que entonces las cosas puedan ser diferentes en su vida, en mi vida y en la vida de todos los que estamos aquí. Pero necesitamos iniciar como corresponde, poniendo en orden nuestras prioridades. Ahora, claramente, él dice en el verso 6 y 7 que sus padres, o sea, sus antepasados, los que fueron antes, le dieron la espalda a Dios. Los que estaban antes fueron desobedientes, fueron rebeldes. Ignoraron la palabra de Dios, no quisieron escuchar, no quisieron absolutamente nada. Estaban afrontando el resultado de la desobediencia. Diga conmigo, la desobediencia trae pecado, muerte, tragedia. Eso es lo que trae, no trae nada absolutamente bueno. Estaban afrontando ese resultado. ¿De qué? De rebelarse contra Dios. Cuando la gente se rebela contra la Biblia, no se rebela contra el pastor, se rebela contra Dios. Cuando la gente se rebela contra la predicación y la enseñanza de la palabra, no está rebelándose contra mí, está rebelándose contra Dios, está rebelándose no contra la iglesia, sino con el Dios de la iglesia. Y eso estaba haciendo el pueblo. En segundo lugar, también estaban abandonando el servicio del templo. Estaban abandonando lo que el Señor había instituido. Habían sido interrumpido el servicio constante en el templo. El que ama a Dios, mis amados hermanos, debe amar también el lugar de reunión donde se adora a Dios. El que ama a Dios debe amar también el lugar de reunión donde se adora a Dios. Ellos habían abandonado ese lugar. Prefirieron prender velitas allá en las montañas, prefirieron quemar incienso y abandonaron el templo de Dios, abandonaron la casa de Dios. El versículo 7 nos dice que las lámparas simbolizan la palabra de Dios. Las lámparas simbolizan la palabra de Dios. Cerraron y apagaron la luz espiritual. Hay gente que en este tiempo dice, quiero una luz espiritual. Quiero una guía. Y tienen una ansiedad interna porque se dieron cuenta, especialmente si usted se fija, los multimillonarios
terminan siempre practicando alguna actividad religiosa oriental. Porque se dieron cuenta que el dinero, las cosas no son todo en la vida. Pero en ignorancia, buscando satisfacción, han caído en ciertas prácticas. Pero claramente la Biblia dice que el pueblo había abandonado al Señor. Habían hecho todo lo contrario. Pero el cristiano, mis hermanos, no puede vivir tan tranquilo como algunos piensan, abandonando al Señor, abandonando su palabra, abandonando la iglesia y vivir como que si nada, no ha pasado nada.